Solo ante ti queremos inclinar nuestros corazones, Señor, en esta mañana. Solo ante ti queremos humillar nuestro corazón ante ti, Señor. Porque somos seres emocionales, Señor. Cada palabra que oímos, Señor, impacta en nuestros corazones, Señor. Y hoy queremos oír tu palabra, Señor. Cada palabra que oímos, Señor, afecta nuestra identidad y nuestro propósito, Señor. Y hoy queremos oír tu voz, amado Dios. Y hoy queremos pedirte, Espíritu Santo precioso, que pueda ministrarnos y pueda sanarnos y pueda liberarnos, Señor, a través de tu palabra. Porque es poderosa la palabra que escuchamos, Señor. Y nuestra vida está marcada por muchas palabras maldichas, Señor, que han causado profundas heridas en nuestros corazones, Señor. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que a través de tu palabra empiece a traer sanidad en nuestras vidas, Señor. Porque tu palabra, Señor, sana, tu palabra restaura. Tu palabra también nos enamora, nos apasiona, Señor. Y hoy queremos vivir eso, Señor. Y queremos ser sanados y queremos, Señor, que tu palabra encienda un fuego de pasión en nuestros corazones, Señor, hacia ti, hacia tu presencia, Señor. Como hijos e hijas muy amados, queremos también amarte a ti, Señor, con todas nuestras fuerzas, pero necesitamos que tú obres en nuestros corazones, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres el Señor de la obra. Tú eres el que pastorea nuestra alma. Y hoy te pedimos, pastoréanos, Señor. Te pedimos, pastoréanos, Señor. Usa mi boca, Señor, para hablar tu palabra, Señor. Pero que tu presencia haga tu obra maravillosa en la vida de cada uno, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su asiento. Muy buenos días a todos. Que el Señor nos bendiga poderosamente en esta mañana. Amén. Que los chicos puedan pasar a sus aulas en este momento. Primera de Tesalonicenses 5, no voy a leer ese texto, quiero citar nomás algo, ya voy a dar el texto. 5:22 dice que el Señor va a venir a buscar su iglesia, cuerpo, alma y espíritu santificado. Nos indica que fuimos creados cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y quiero decir en esta mañana que como seres humanos somos más almáticos que cualquier otra cosa. Almático significa emocional, más que racional. ¿Por qué digo esto? Porque nuestra vida está marcada por la palabra que se dijo sobre nuestra vida. Sea bien dicho o mal dicho. Y muchos de nosotros están en un estado estancado por la palabra mal dicha sobre uno. Entonces hay personas que son manejados por patrones por la palabra que había recibido toda su vida en algún momento. Y hay personas que racionalmente tratan de manejar eso, endurece su corazón. Son dos tipos de personas nomás que existimos.
Pero lo que quiero destacar es el poder que tiene la palabra, y la palabra es lo que nos sostiene. Aunque querramos darle molde mentalmente, la palabra sembrada en nuestros corazones por personas muy importantes es lo que nos sostiene, es lo que nos maneja. Por eso Jesús habló tanto de guardar su mandamiento, de estudiar su palabra, porque en la palabra de Dios no existe otra cosa más que bendecir el alma del ser humano. Y hoy quiero compartir brevemente sobre la vida de un gran profeta. Pero era un profeta humilde, era un profeta tímido y un profeta muy sufrido, pero que tenía lleno su corazón de la palabra de Dios. Y quiero invitarte a que abras conmigo Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. ¿Cuánto creen que Dios es amor? ¿Cuánto creen que Dios es amor? Amén. Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, tanto nos amó, que dio su único Hijo por nosotros. Dios es amor, Dios nos ama mucho. Jeremías capítulo 1, versículo 11 y 12. Amén. Dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Son dos versículos muy poderosos. Muy poderosos. Jeremías era un hombre humilde, ¿sí? Y se le llamó el profeta llorón, el profeta de la soledad. A él no se le permitió formar una familia. Jeremías también era un profeta tímido, no obstante, por más de 40 años proclamó fielmente el juicio de Dios sobre Judá, el pueblo apóstata en aquel tiempo. O sea, le dio la espalda en su práctica a Dios, ¿sí? A él le tocó confrontar con la verdad, con el juicio de Dios al pueblo y a los reyes. Era duro su trabajo, muy duro. Pero quiero que miremos un poco el versículo 7 en adelante, la palabra que Dios le dio cuando él fue llamado para cumplir el propósito de Dios. Dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo, dice. Pero el versículo 4 dice, vino a mí palabra de Jehová, antes de que te formase en el vientre te conocí, antes que naciese te santifiqué y te di por profetas a las naciones. Qué poderosa palabra. La misma palabra dijeron algunos de los apóstoles, que en el vientre de la madre ya fueron apartados por Dios para cumplir el propósito de Dios. Pero Efesios 1 nos dice que todos nosotros, antes de la fundación del mundo, ya fuimos planeados y apartados por Dios para cumplir su propósito. Entonces Dios le dice a Jeremías que él fue planeado por Dios y él fue apartado por Dios para cumplir el propósito de Dios.
O sea, él fue creado para soportar todo lo que soportó durante su ministerio. Era terrible todo lo que sufrió. Cada vez que él tenía que hablar la palabra de Dios, él tenía que sufrir la consecuencia. En uno de esos, él fue echado en un pozo lleno de barro y estuvo ahí varios días. Tuvieron que envolver trapos por la piola para sacarle, porque según los estudios dice que su piel se volvió como niño, se quedó tierno por el barro porque estuvo varios días en el barro. Era duro la vida de Jeremías, que en algún momento, o no en algún momento, varias veces él quiso dejar de predicar. Hasta que en un punto él maldijo su existencia. Y ya no quería seguir predicando la palabra. Colapsó. Encontramos en Jeremías 29 lo que ocurrió en su vida. Y ahí podemos notar algo tan poderoso que ocurrió en su vida. Ya no aguantó más. Y él dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Qué tremendo. Jeremías llegó a un punto donde nosotros decimos tocó piso mentalmente, emocionalmente. Y él dijo, yo ya no voy a hablar más de Dios. Ya no voy a decir más nada, ya no me acordaré más de Él. Quiso dejar todo eso, pero vivió algo, experimentó algo tremendo. Experimentó el fuego de la palabra, porque si nosotros leemos versículos antes del 11, encontramos que Dios puso la palabra en su boca, le llenó de la palabra de Dios. Y en el momento donde él ya no podía más, la palabra empezó a arder en su corazón. Y él quiso apagar ese fuego, no pudo. Era la palabra de Dios. Dice un fuego en mi corazón. ¿Sabe qué es un fuego en el corazón? Es pasión, es amor por la palabra. Es pasión. Dice, ya no voy a hacer más, ya no puedo más. Pero ahí estaba la palabra en su corazón, él estaba lleno de la palabra. Y empezó a encenderse hasta los huesos, llegaba el fuego. Hasta los huesos. Qué tremendo, mis hermanos. Dios le dice que él fue creado para cumplir este propósito. Cada uno de nosotros fue creado para cumplir un propósito. Cada uno de nosotros, sea un ministerio sufrido o no, fue creado. Tenemos la capacidad para cumplir el propósito de Dios, porque con ese plan Dios nos creó. Pero ¿qué es lo que puede sostenernos? ¿Qué es lo que tiene que sostenernos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, nosotros le damos mucha importancia a la palabra, así como ya habló el pastor Marcial hace rato, palabra bien dicha o palabra mal dicha, porque estamos en este entorno, ¿sí? Le damos mucha importancia, pero a veces a la palabra de Dios no le damos tanta importancia. Y hoy quiero
hablar brevemente por qué tenemos que darle importancia a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene el poder para sostenernos, para cumplir el propósito eterno de Dios. Y no quiero que te olvides en esta mañana que tú fuiste creado por Dios para cumplir un propósito eterno. Y no importa cuál sea la situación que viva, la palabra tiene el poder para sostenerte. La palabra tiene poder. Dice verso 11, ¿qué ves, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Dije, estoy viendo una rama de almendro. Dios le responde, bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La palabra almendro proviene de la raíz hebrea y significa estar alerta o apresurarse. Por esto al árbol del almendro le decían el apresurado, porque era el primero en florecer en la primavera. Y la raíz de la palabra almendro es la misma que se usa en este versículo y en el siguiente. Era el primero en florecer. Por eso tenía el nombre de el árbol, el apresurado. Entonces acá hay un punto muy importante, ¿sí? La palabra se apresura para cumplirse. Y sé que como personas hemos recibido tal vez palabras maldichas sobre nuestra vida, pero Dios también puso palabras sobre tu vida. Y hoy quiero que entienda que la palabra se apresura para cumplirse sobre nuestras vidas. Se apresura para cumplirse, lo dice el Señor. ¿Estamos entendiendo? Almendro simboliza un renacimiento o hacia un florecimiento de una persona. La palabra sembrada en nuestro corazón tiene que marcar un florecimiento temprano a nuestra vida. Una palabra para reflexionar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida delante de Dios? ¿Es necesario lo que dice Efesios, despiértate tú que duermes? ¿O estoy alerta, estoy atento, estoy cumpliendo el plan de Dios para mi vida? Porque ese principio, esa característica tiene la palabra de Dios, se apresura para cumplirse en nuestra vida. Se apresura. Y el siguiente punto, tremendo, dice, Dios vela y apresura su palabra para cumplir. Cuando uno recibe la palabra, hay que atesorarla. Nunca deje caer la palabra de Dios a tierra. ¿Por qué? Porque Dios vela sobre su palabra. Ninguna palabra viene así por sí nomás, sino que Dios vela sobre su palabra. Dios no suelta de balde su palabra, porque la palabra tiene que hacer para lo cual fue enviado. Dios vela su palabra. Dice, mire, y me dijo Jehová, bien has dicho, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo. ¿Cuántos de nosotros han recibido una palabra de Dios en su vida? Amén. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios vela sobre esa palabra. Dios vela sobre esa palabra y Él apresura para cumplir su palabra en nuestra vida. Por eso es muy importante entender el poder de la palabra y permitir que nuestros corazones sean sanados por la palabra. Porque muchos de nosotros no entienden la palabra
porque tiene palabra maldicha en su corazón y le bloquea eso. Le bloquea eso. La palabra es soltada sobre nuestra vida para que podamos ser libres y poder caminar hacia el propósito eterno de Dios. Pero muchos de nosotros cada vez que va a caminar choca contra una muralla, ¿cierto o no? Y no entiende por qué. Porque está bloqueado por una palabra o por varias palabras. Por eso es muy importante rendir nuestro corazón a la palabra de Dios. Jeremías tenía un corazón rendido a la palabra de Dios. Por eso cuando estuvo en un momento crítico, donde ya no aguantó más, empezó a arder la palabra de Dios en su corazón, porque la palabra nos sostiene. La palabra nos sostiene. Hay algo que se deja muy claro en Jeremías 1:2, y es que Dios es vigilante sin dar lugar al sueño para cumplir su palabra, para ponerlo por obra. La traducción exacta de velando en el original es estar alerta. Es decir, debemos estar alerta a la palabra de Dios que Dios nos ha dado para ponerla por obra. Nos indica que tenemos que darle mucha importancia a cada palabra que recibimos de parte de Dios. Así debemos imitarle y velar sobre su palabra para ponerla por obra y no dormirnos en el cumplimiento de la misma, sino estar atento. ¿Me están siguiendo? Nosotros, los seres humanos, muy amados por Dios, no obedecemos ni le damos importancia a aquellos que no confiamos. Vuelvo a repetir, nosotros, los seres humanos, muy amados por Dios, no obedecemos ni le damos importancia a aquellos que no confiamos. Por eso es muy importante confiar en la palabra de Dios. Y yo quiero leer algunos versículos que habla sobre el poder de la palabra de Dios. En el Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Por la palabra del Señor fueron creados todo, dice. ¿Por qué confiar en la palabra de Dios? Porque por la palabra existen todas las cosas. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Hebreo 11:3 dice: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Otra palabra que afirma que todo fue creado por la palabra de Dios. ¿Por qué no confiar en la palabra de Dios? ¿Por qué no rendir mi corazón a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene poder para sanar, restaurar y dar vida. ¿Por qué no apasionarme por la palabra de Dios? Cuando yo entregué mi vida al Señor, lo entregué en un lugar donde un pastor estaba trabajando con varios drogadictos y donde la técnica que él utilizaba o que Dios le dio era oración, lectura de la palabra, disciplina de trabajo. Esa era la técnica que usaban. Todos los días ellos trabajaban y después ya estaban estudiando la palabra, estaban orando. Y con ese grupo yo me convertí. Yo no era drogadito, yo era un vecino de ellos. Y así empecé mi caminar con Cristo también, esa misma disciplina. Y una vez el pastor oró que la palabra es dulce como la miel, que es rico.
Y yo empecé a estudiar la palabra y le oré al Señor. Señor, yo quiero experimentar eso. Y empecé y normalmente leía 10 minutos, 15 minutos, leía la palabra. Y un día el Señor hizo un milagro y empecé a gustar el sabor de la palabra. Y empecé a leer y a meditar y me pasé 3 o 4 horas estudiando la palabra de Dios. El sabor de la palabra de Dios. El Salmo está lleno de eso, dice, es dulce como la miel. Cuando tú lo pruebas, no querrás dejarlo más. Pero es un milagro que uno tiene que orar. Si nosotros no gustamos el poder de la palabra, nuestra mente no se abre, estamos dormidos. Y estamos perdiendo tiempo. Y Dios no pierde tiempo. Dios vela sobre su palabra. Y hay muchos milagros que nosotros anhelamos, buscamos, pero no entendemos. Y hoy quiero decirte, rinde tu corazón a la palabra. Y deja que la palabra te sostenga y te lleve a cumplir el propósito de Dios. Si nuestra vida depende de la palabra, ¿quién de nosotros no le gusta hacer algo y esperar que su papá le diga, qué bueno que hiciste? ¿Quién de nosotros no quiere agradar a alguien esperando una palabra? Somos así nosotros. Somos así. Yo conocí personas colapsadas porque tuvieron padres que abusaron en palabras, lleno de maldición. Esa persona totalmente bloqueada, totalmente una mente negativa. Crea una atmósfera negativa porque está lleno de maldición. Es terrible lo que puede producir una palabra. Y la palabra de Dios está para nosotros, está para ti, está para mí, está para bendecirnos. Pero sobre todas las cosas está para darte vida, para sostenerte, para cumplir el propósito de Dios. Amén. Tremendo. Tremendo es lo que la palabra de Dios nos dice. Segunda de Pedro 3:5 dice, pero intencionalmente olvidan que desde tiempo antiguo por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante del agua. Por la palabra y el agua el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora por esa misma palabra el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. O sea, todo este tiempo, todo este mundo está sostenido por la palabra. Y la palabra tiene todo marcado, lo que se va a ir cumpliendo. Y nadie va a cambiar eso. Pero lo que quiero resaltar es por la palabra que está sostenido. Es por la palabra. Y si la palabra de Dios sostiene todo el universo, ¿cómo no nos va a sostener a nosotros? ¿Cómo no poder confiar en la palabra de Dios? ¿Cómo no poder anhelar la palabra de Dios? Desde ese entonces yo no dejé de estudiar la palabra hasta que me dijeron que yo me iba a volver loco por leer tanto la palabra. Y me parece que no estoy loco, ustedes me ven loco. Y ya han pasado 30 años. Han pasado 30 años. Y lo sigo leyendo, lo sigo estudiando. Y cada día voy anhelando más. Y quiero servir más a Dios. Quiero servir más y más a Dios. Porque voy entendiendo, estudio la palabra. Tremendo es lo que le da esta palabra a Jeremías. Porque uno mira su vida y ve, sí, la palabra es lo que le sostiene. Si uno le mira a Jeremías, uno va a decir, yo no voy a aguantar eso, jamás. Jamás. Pero
Él fue creado para cumplir ese propósito. Tú fuiste creado para cumplir un propósito. Y puede ser dura tu vida, pero fuiste creado para soportar eso. Fuiste creado. Nada es color de rosa en esta vida, pero la palabra tiene poder para sostenernos y darnos la victoria. Darnos la victoria. Tremendo, ¿sí? Jeremías, el profeta de Dios, llegó a un punto que ya no podía más. Pero había algo que ardía tan fuerte en su corazón y era la palabra de Dios. No hay cosa más maravillosa que cuando la palabra empieza a arder en tu corazón. Esa adrenalina, hablando humanamente, es adrenalina para cumplir el propósito de Dios. Me acuerdo, yo estaba hablando con nuestro pastor y le estaba comentando que queríamos abrir una nueva obra en Escobar. Y él me dijo, ¿y tienes fuerza todavía para empezar una nueva obra? Con él hace años, fuimos compañeros de instituto, hace años que estamos juntos, hace años que pasamos 1001, como se dice. Conocemos muchas cosas. Y él me dijo eso. Y yo le dije, pero esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón, una palabra. Y él me bendijo, porque había una palabra de Dios de por medio. Y ustedes ya saben los milagros que Dios ha hecho en mi vida, porque es la palabra la que nos sostiene. Quiero que lea conmigo Marcos 9:7. Quiero culminar con esto. Marcos capítulo 9, el verso 7. Dice de esta manera: entonces apareció una nube que lo envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Jesús lleva a algunos discípulos y se va a orar. Dice que lo envolvió una nube, esa nube que acompañó a Israel en el desierto, esa nube que bajó en el lugar santísimo, esa gloria de Dios. Y de esa nube salió una voz que decía por Jesús: este es mi Hijo amado. Pero había un mandato: escúchenlo, escúchenlo. Y hoy entendemos por qué, porque su palabra nos sostiene. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si tú eres la oveja de Cristo, escucha su voz, porque su palabra te va a sostener. Su palabra te va a sostener. Quiero orar contigo y quiero pedirte que puedas permitir que el Espíritu Santo pueda ministrar tu corazón. Y que toda palabra, toda mala semilla que se haya sembrado en tu corazón, y si el Espíritu trae a tu mente, que lo rindas a Él y le digas: te entrego hoy y de hoy en más voy a recibir tu palabra. Amén. Oremos en este momento. Espíritu Santo precioso, gracias por tu presencia. Gracias por amarnos tanto, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Estoy convencido de que todos nosotros fuimos creados para cumplir tu propósito, Señor. Somos un plan maravilloso, un plan divino, Señor. Y nos creaste, Señor,
con un corazón maravilloso, pero en este momento queremos pedirte, Espíritu Santo, que puedas ministrarnos, Señor. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces el patrón que hay en nuestras vidas. Tú conoces, Señor, las maldiciones que tal vez se ha echado sobre nuestra vida y lo hemos retenido, Señor. Lo hemos creído, Señor. Y tal vez eso nos bloquea hoy para entender tu palabra y para crecer espiritualmente, Señor. Tal vez eso me tiene dormido, dormida en estos tiempos, Señor. Y no estoy haciendo nada para cumplir tu propósito, Señor. Y te pedimos en este momento, si es oportuno para ti, Señor, empieza a ministrarnos, Espíritu Santo de Dios. Empieza a ministrarnos, Espíritu Santo. Empieza a ministrarnos, Señor. Empieza a traer sanidad, empieza a traer revelación, Espíritu de Dios. Y ayúdanos a quitar las malas semillas de nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos a rendirnos completamente a tu palabra, Señor. Señor, si yo no entiendo tu palabra, no puedo entender tu palabra, y pido que hagas ese milagro. Me liberes, me sanes mis pensamientos y me permita gustar lo dulce de tu palabra, Señor. Quiero probar, Señor. Quiero experimentar eso, Señor. Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios, glorifícate sobre nuestras vidas en este momento. Glorifícate sobre nuestras vidas, Espíritu Santo. Y aquellos que sí pueden entender tu palabra, haz que ardan sus corazones en este momento con tu presencia, Señor. Sí, mi Padre, mi Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te adoramos, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos que así como a Jeremías, también a nosotros nos sostenga a través de tu palabra, Señor, y podamos ir en pos del cumplimiento del propósito eterno para lo cual nos creaste. Gracias por amarnos tanto, Señor. Gracias por amarnos tanto. Tanta paciencia nos tienes, Señor. Muchas gracias, Señor. Te bendecimos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, mi Señor. Que el Señor te bendiga en gran manera. Amén. Y que puedas vivir una semana enamorado por su palabra. Amén. Que Dios te bendiga.